Hoy hablamos de estrategia. Este es el quinto vídeo de la serie que estoy haciendo para documentar el blog nicho que estoy haciendo para el concurso que nos ha propuesto Chuizo. Hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez, esto es Creando Blog y el vídeo este va a ser breve y muy claro, basado en 3 puntos, que son los contenidos, las redes sociales y la monetización. Vamos por el primero de los puntos y que es la estrategia principal y que es la de creación de contenidos. Y ahora ya me pongo la pantalla pequeñita para que puedas ir viendo cosas por aquí. Como ves, de momento el blog está con un formato muy simple. Solamente tengo estas 3 entradas que ves aquí y luego, bueno, pues ya lo que es el pie de página, que sí que tengo lo que es la política de privacidad, el tema de Amazon y alguna cosita aquí que te cuento luego. Esta estrategia de contenido se va a basar fundamentalmente en el propio análisis de palabras clave, que veremos en otro vídeo, y también sobre mi propio conocimiento de esta temática, porque te decía en un vídeo anterior que la idea es aportar al usuario, porque creo que es la mejor forma de posicionar en Google. Por eso, lo primero que voy a nombrar y en lo que voy a poner foco en mi estrategia es en la creación lo más rápido que pueda de contenidos. De momento estos 3 artículos son míos, no me he apoyado en redactores y ya iré viendo cómo avanza el proyecto. Dentro de la creación de contenido me voy a apoyar en otra herramienta que es esta que veis aquí, bloggers.net. Es una herramienta en la que tú puedes publicar tus contenidos y donde también puedes ver los contenidos de otros y darle a botones como estos para compartir con el resto de usuarios. Además de que hay grupos para crear comunidad y una serie de cosas. Es una ayuda que creo muy potente y que la voy a incluir dentro de mi estrategia de difusión de los contenidos. La segunda pata en la que voy a apoyar mi estrategia es en la de las redes sociales. Yo sé que muchas veces cuando se crean nichos, pues se crea la página web y todo se deja a que Google te posicione. A mí me gusta incluir en la estrategia porque creo que ayuda lo que es el gestionar de forma pública algunas redes sociales que te ayuden a la difusión del contenido y también a darle un poco de valor de marca al proyecto. En principio, como ves, pues no me he complicado mucho. Este es el Twitter, que a día de hoy tengo 4 seguidores. Hace un rato tenía 2 nada más, así que ya tengo 4. Y por otro lado, también he creado una página de Facebook donde ya he empezado a difundir algunos de los primeros contenidos. Para esta estrategia de redes sociales, que ya tengo otra de otros proyectos, las mías personales, etcétera, etcétera, es imposible hacerlo sin automatismo. Y para eso lo que yo uso es Metricool, que lo puedes ver aquí, donde nos permite en esta parte de planificación crear las autolistas que están aquí. Te enseño una de ellas, donde programas los mensajes que tú quieras difundir. Y aquí puedes ver el calendario de publicaciones previstas que se van a hacer tanto en Twitter como en Facebook de forma automática gracias a Metricool. Luego te ofrece aquí muchas cosas, pero te estoy contando la estrategia. No te voy a contar Metricool. Solamente quiero que sepas que dentro de la estrategia de redes tengo Twitter, Facebook y que lo voy a automatizar gracias a Metricool. Y una vez visto el paso 1 de la estrategia centrada en contenido, de la estrategia en redes sociales, pasamos a la que debe ser la más importante, que es conseguir monetizar el proyecto. ¿Y cuál es la estrategia de monetización que voy a hacer? Espera un segundito que me ponga otra vez en grande. Te hablaba de la tercera estrategia, que evidentemente es la más importante porque el objetivo es conseguir monetizar este proyecto, además de lo que va al concurso, posicionarlo y monetizarlo. Entonces, para eso voy a usar una doble vertiente. Por una parte, los contenidos que te hablaba, que son más de inbound, más de informacionales y para conseguir tener cierta autoridad en Google, eso lo voy a centrar en un futuro más con publicidad de AdSense. Y el resto de artículos que voy a hacer o páginas con una orientación más transaccional hacia la venta, hacia productos, la estrategia de monetización va a ir orientada 100% a Amazon, para que no haya nada que distraiga. Sí que en la parte de los informacionales, pues en algún enlace que me cuadre y me venga bien, además de AdSense, meteré enlaces a Amazon. Pero en la parte transaccional, para no distraer, solamente voy a tener Amazon afiliados. Y en eso me voy a basar la estrategia. Tengo otras cosas pensadas como ampliar las redes sociales, a Instagram, puede que a Pinterest, por el tema de las imágenes, de la fotografía. Por otro lado también puede que apoye el tema del inbound con un podcast. Pero todo eso es mucho más trabajo y de momento he dicho al principio en esta estrategia que lo que priorizo es los contenidos. Tengo que crear contenido para que en la web haya algo. Si no hay nada, Google no va a posicionar nada. Así que dije que el vídeo iba a ser corto. Lo dejo aquí. Muchas gracias por seguirme. Suscríbete, que creo que no lo he dicho antes. Y
Nos vemos pronto. Chao.